Bien, buenas noches, bienvenidos amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de la costa. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin y que aparece inscrito en las profecías de las Sagradas Escrituras. Bueno, se nos enseña de que será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin. La gnosis es ese Evangelio del Reino, es la divulgación a través del misterio, del símbolo y la parábola, que es la única forma que se entrega el mensaje a las multitudes a través de todos los tiempos. En estos tiempos del fin están pasando cosas difíciles. Por ejemplo, en estos días en Inglaterra, una ciudad de Inglaterra, un joven de 13 años invitó a un compañero de clase a su casa cuando sus padres no estaban. Era como ya un programa que ya él tenía hecho. Y lo golpeó hasta matarlo. Lo cortó con una sierra eléctrica que tenía el padre en la casa. Hasta masticó un pedazo de la carne de él. Y después cogió el cadáver, lo partió en pedazos con la sierra eléctrica y la tiró por diferentes partes de la ciudad. Total, fue descubierto y cuando le preguntaron que por qué había hecho eso, él dijo porque eso lo había visto en internet. O sea, que en internet pues hay pornografía, hay clases para hacer de todo, lo malo y lo bueno, y uno tiene que estar preparado para manejar esta información. Ahora, el problema del comportamiento del ser humano y la inconsciencia a través de él es por culpa de nuestros defectos de tipo psicológico. Y a través de esos defectos que se procesan a través del pensar, del sentir y actuar, nosotros cometemos errores, violamos la ley de Dios, nos coge la ley del karma y cada cual tiene que pagar todo, exactamente todo, en esta vida o en próximas vidas o en los mundos infiernos. Entonces hay necesidad pues de conocer y eliminar estos defectos. El Cristo nos enseña las Sagradas Escrituras. Con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. O sea, es como una enseñanza divina del Cristo, el Hijo de Dios. Deberéis liberar vuestra alma del pecado. Pero las multitudes, desafortunadamente, como dice el mismo Cristo, viendo y no ven, oyendo y no oyen, teniendo entendimiento y no entienden y no se salvan. La humanidad y las multitudes no saben ni qué es el alma, ni qué es el pecado, ni cómo se elimina el pecado. Y la gente comete errores. ¿Tú sabes lo que es uno vivir toda una vida manejado por la inconsciencia de nuestros defectos? Todos cometemos errores, abortos, etcétera, etcétera. Y la gnosis como evangelio del reino que estamos divulgando por estos tiempos del fin nos enseña realmente qué es el alma, cómo comprobar la realidad del alma, qué es el pecado, cómo eliminar el pecado, las técnicas y los procedimientos para eliminar el pecado. Nuestra alma está esclava por 10.000 defectos o yoes relacionados con los 7 pecados capitales o cabezas de legión o pecados mortales, porque esos pecados son los que destruyen y acaban con nuestras vidas, causa de las enfermedades, causa de la miseria, causa de la muerte, causa del dolor, etcétera, etcétera, de la enfermedad, de la cárcel, de los hospitales. Es importante comprender, pues, nos enseña la gnosis, de la necesidad de conocer que tenemos un alma, comprobar la realidad del alma, que es el cuerpo astral, a través del autoconocimiento y desarrollando el sentido del alma, que es la autoobservación, ir conociendo la realidad de esos defectos
irlos eliminando con las técnicas y procedimientos que enseñamos en la ciencia gnóstica. Y la única forma de eliminar todos estos defectos, repito, es conocerse a sí mismo desde un punto de vista psicológico. Y para ello necesitamos desarrollar un sentido atrofiado en la raza humana, un sentido del alma, que se llama el sentido de la autoobservación. Ese sentido es el que nos permite mirar hacia adentro. La única forma de conocer esos defectos que se procesan a través del pensar, sentir y actuar del ser humano y que nos mantienen con la conciencia totalmente dormida. Por ejemplo, el Cristo nos enseña esto de la autoobservación, pero nadie entiende. No miréis la paja en el ojo ajeno. O sea, eso se ve a través de los sentidos físicos. Más mirad la viga en el tuyo propio. O sea, a través de la autoobservación nosotros vamos viendo que lo que nosotros leemos a los demás lo tenemos nosotros bien aumentado en nosotros. Entonces nos dice, no andes mirando a los demás ni señalándolos lo que son. Mírate a ti mismo. A este trabajo de conocerse a sí mismo, de trabajar para el nacimiento segundo, con el agua y con el fuego. Y, y, y ese trabajo de convertirnos en apóstoles del Cristo para llevar este trabajo, esta enseñanza a la humanidad que sufre, se llama la revolución de la conciencia. Es una revolución contra nosotros mismos, contra nuestras costumbres, contra nuestra mecánica, contra nuestra inconsciencia. Y por eso el Cristo nos dice en la Sagrada Escritura, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Entonces, los enemigos del hombre son nuestros propios defectos de tipo psicológico. Estamos hablando y vamos a hablar de cada uno de los defectos, de cada uno de los 7 pecados capitales. Hoy vamos a hablar del yo de la pereza. Este yo es todo un patriarca. Es un personaje muy importante en la inconsciencia de todos los seres humanos. Desde que despertamos en la cama por la mañana, siempre está a nuestro lado, alimentándose con sus fuerzas egoicas desde la cuna hasta el cementerio. A las 5 de la mañana suena el despertador y nos dice, tranquilos, aún hay tiempo. Son las 5 y si madrugas y de pronto te bañas y te resfrías mejor, hay más tiempo, no te afanes. Vive este momento, no te das cuenta de la deliciosas que son las cobijas. Y nos hace seguir durmiendo hasta las 7. Nos llaman y nos convence con argumentos más sutiles. Y nosotros obedecemos. Nos dice, es que yo soy tu mejor amigo. Yo te doy descanso, reposo, ocio. No te debes quejar. Y sigue hablando el yo de la pereza en nosotros. Te domino en todas las formas, pensamiento, sentimiento, movimiento y acción. Y siempre te aconsejo, no te preocupes. Lo más importante es la frescura. Y añade, de todos mis hermanos, los demás defectos, yo soy el mayor. Y me ha tocado llevarlos a todos a la escuela. Soy el más solapado. Me disfrazo muy bien de líder, de emprendedor, de activo. Me gusta dar órdenes, consejos y proponer maravillosas ideas, pero para que otros trabajen. El análisis se nos enseña que me eliminen, pero si me eliminan, ¿cómo van a descansar? Y añade, ustedes sin mí no son nada. Ahora, en las Sagradas Escrituras, el sabio Salomón nos enseña acerca de este yo de la pereza. Y nos dice, por ejemplo, en Proverbios se encuentra todo esto de la pereza. Dice, mirad a la hormiga, tú perezoso. Mira a esos caminos, mira sus caminos de la hormiga y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La recogen en verano porque después viene el invierno y no pueden trabajar, se tienen que mudar. Perezoso, añade, dice el proverbio.
¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? Porque hay dos sueños, el sueño físico y el sueño psíquico. Aquí, ¿cuándo te vas a levantar de tu sueño? Porque nos dice Pablo de Tarso en Gálatas, levántate, levántate de tu sueño, levántate de entre los muertos. O sea, los muertos son esos defectos que viven en dentro de nosotros. Dice, un poco de sueño, un poco de dormir, y en esta forma vendrán las necesidades de cada uno de nosotros como caminantes en la vida y vendrá la pobreza, porque la pereza está asociada a la pobreza. Cuando nosotros hablamos de las consecuencias kármicas de la pereza, una de ellas es la pobreza. Ahora, voy a hablar dar un testimonio. Eh, Salomón dice que mirad a las hormigas, sigue sus caminos. Entonces, un día yo, en mi casa, me gusta observar a los animales, y no solamente a las hormigas, sino a todos los animales. Ya como nos dice el proverbio, la naturaleza es sabia y nos da el ejemplo, pero el hombre ha perdido la capacidad de leer en el libro de la naturaleza. Una vez en la cocina, hallan unas hormigas, hay unas que se llaman las monitas, que esas son ají molido, esas no me las voy muy bien con ellas. Y hay unas hormigas que son las negritas, que esas no pican, etcétera. Y esas, pues, yo las trataba bien. Ella, había una con mosquita muerta, una cucarachita, se la llevan, etcétera, etcétera. Hacen limpieza. Y yo les maté una mosca y se las colocaba. Eso lo hice varias veces. Un día le hice un seguimiento y me di cuenta de que hay unas hormigas encargadas de recorrer para buscar dónde hay comida. Y una de ellas encontró a la mosca. Yo estaba pendiente de todo. Y ella salió rápidamente y yo seguí su camino. Caminó alrededor de 6 metros, subió una paredilla y siguió y llegó y me quedé esperando y al rato venía con 7 hormigas más, las necesarias para cargar la mosca, no traen ni más ni menos. Y traían lo que llaman el círculo de defensa, o sea, el círculo, el cordón de seguridad. Traen un cordón de seguridad para proteger a las que llevan la hormiga. Y llegaron donde la mosca, las 7, se las llevaron, iban con su cordón de seguridad, recorrieron por la misma parte donde habían venido, subieron por la misma paredilla y, y así las hormigas nos enseñan que hay que guardar la comida en el verano porque en el invierno la cosa se pone difícil. Maravilloso todo esto. Y así, por ejemplo, yo me pongo a mirar a las gallinas con sus pollitos, pero a la mamá gallina, porque a veces ahora por los tiempos del fin, la mujer tiene que trabajar porque el salario mínimo no quieren aumentar porque dice que el aumento del salario mínimo va a pobreza. Mentira, porque se ha demostrado en este gobierno que se aumentó el salario mínimo y se mejoró la economía. Entonces, el sueldo mínimo no alcanza, entonces la mujer tiene que ponerse a trabajar, entonces nacen los niños y tienen que ser educados por otra persona y eso no es lo mismo. A mí me educó mi mamá todo el tiempo, porque mi papá no quería que mi mamá trabajara y eso es perfecto. Entonces, repito, la naturaleza es sabia y nos da el ejemplo, pero el hombre ha perdido la capacidad de leer en el libro de la naturaleza, que es el libro de Dios. Y uno estudia en las universidades los libros del hombre, que desconocen su propia realidad, no sabemos ni quiénes somos, ni conocemos la realidad del universo que nos rodea y, hace, y nos soportamos sobre hipótesis y teorías totalmente falsas y equivocadas, que el hombre proviene por un proceso de evolución, que, la cucaracha, que el ratón, que el mico, que el orangután, falso, total, el ser humano no sabe absolutamente nada. No, tiene dos hemisferios en el cerebro, que está la parte cuerpo y la parte alma. El hemisferio izquierdo es el conocimiento material y el hemisferio derecho es el conocimiento espiritual, es la conciencia.
Pero en la universidad nosotros desarrollamos un intelecto falso, pues con una cantidad de teorías e hipótesis falsas acerca de todas las cosas, ¿ya? Y en la gnosis, los pocos, los rebeldes, cuando trabajamos desarrollamos la conciencia y vamos conociendo gradualmente los misterios del universo y de los dioses, porque los misterios del universo y de los dioses están más allá de los procesos inconscientes de la mente y la razón. Con eso se da el conocimiento material. Nosotros tenemos que desarrollar una visión espiritual que no la tenemos y que es desconocida por la raza humana. Hablando de la pereza en Proverbios, porque todo esto aparece en la Sagrada Escritura, nos enseña. El alma del perezoso desea y nunca alcanza nada, mas el alma de los diligentes será próspera. Yo a veces veo jovencitos que comienzan a trabajar desde temprano. Yo digo, estos pelados nunca van a pasar trabajo en la vida. Mi papá nos enseñaba a nosotros, el que se la come, se la gana. Nos enseñó a trabajar a todos. Y todos estamos bien. Tienen sus casas propias, tienen sus trabajos, unos mejor que otros, pero todos, mi papá nos enseñó a trabajar y a las hermanas les enseñó, usted esta semana te toca aquí en la cocina, la otra te toca a ti la aseo de la casa, etcétera. Y también les enseñó a trabajar y ellas se casaron y tampoco han pasado problemas en ninguna clase de casa, porque nos enseñaron el camino del trabajo. En Proverbios 15 y 19 nos enseña, el camino del perezoso se llena de espinas, porque el perezoso tiende a ser como un fracasado en la vida. Problemas, miseria, vea, otra consecuencia de la pereza es la miseria. Más el camino de los rectos es como una calzada de la gente diligente, porque lo contrario de la pereza es la diligencia. Proverbios, todo esto que voy a leer aquí es Proverbios 12, 11 a 12. Dice, el que labra la tierra, que trabaja, tendrá el pan para comer, porque eso está en el Génesis. Le dijo al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente, de tu frente. Y a la mujer le dijo, parirás tus hijos con dolor, y el hombre se ensoñará sobre ti. Yo conocí una señora que quiso tener el parto por cesárea para evitarse el dolor, pero ese dolor se lo cobra porque se está enfrentando a Dios. Esas cesáreas tienen muchas consecuencias. Porque primera medida le tienen que poner la anestesia, segunda medida le tienen que poner la penicilina y el niño todavía está en el vientre. Y eso se va pasando para un niño que está en proceso de formación, etcétera. Y después tiene que tomarse la penicilina para evitar un problema de infección. Se dice que una cesárea acorta años de vida al pobre niño. Nosotros aquí en la noche orientamos la realidad del conocimiento verdadero, que el conocimiento verdadero es el divino. La pereza, seguimos aquí. El que labra su tierra, dice el Proverbios, tendrá el pan para comer, mas el perezoso que sigue a los vagabundos es falto de inteligencia. La misma pereza, pues, es como una falta, denota como una falta de inteligencia. Ahora, no hay que masturbarse, porque es que el masturbador se va volviendo perezoso, etcétera. Proverbio 19:15. La pereza hace caer en un profundo sueño a la conciencia, porque el efecto piensa a través de nosotros y nos mantiene la conciencia dormida. Y añade, y el perezoso padecerá hambre, eso está en la Biblia. Una de las consecuencias de la pereza en esta vida o en la otra vida es hambre y es miseria, es el karma. Proverbios, el perezoso mete la mano en el plato y ni aún así lleva a la boca su comida. O sea, es como una demostración de la pereza. Por ejemplo, el deseo del perezoso lo mata, porque el perezoso no quiere trabajar. Dice el perezoso, esto es Proverbios 22:13, el león está afuera, seré muerto si salgo a la casa. O sea, es como una expresión de lo que es el perezoso. Dice,
Si fueras flojo en tu trabajo, tu fuerza será reducida, ¿correcto? Yo trabajé en una empresa, yo fui ayudante de mecánica. Yo me consideraba un buen mecánico, yo era diligente, yo no era perezoso. O sea, nunca me ha gustado ser perezoso, afortunadamente. Y como yo les decía, mi papá nos enseñaba, el que se la come, se la gana. Entonces nosotros todos aprendimos a trabajar. Una vez me encontré con una señora que era, o sea, el maestro nos enseña, los planetas inclinan, pero no obligan, pero tienen su mecánica y esa mecánica actúa a través de nuestros defectos psicológicos. Y en ese sentido, por ejemplo, de entre los signos del zodiaco, las personas de Piscis son las que más tienen tendencia a la pereza, las personas del signo Piscis. Y he conocido varios casos, no es que sean todos los casos, porque eso tiene que ver con el ascendente. Porque si es Piscis, pero el ascendente es Géminis, que es movimiento, ya la cosa es diferente. Pero si es Piscis y el ascendente, por ejemplo, es Cáncer, entonces ya la cosa es perezosa. Una vez me encontré a una señora que vino a pedirme una orientación y me dijo que ella trabajaba, tenía 3 hijos, que tenía que trabajar para ganarse la comida. Si yo le dije, ¿cuánto te ganas? El sueldo mínimo, que es que ahora hay una especie de desigualdad social, donde los muchos ganan, los pocos ganan bastante y los muchos ganan poco. Y entonces se dice que si se aumenta el salario mucho a los trabajadores, hay pobreza. Eso dice por ahí una persona que le llaman que el innombrable. Más sin embargo, en este gobierno se alzó bien los salarios y se ha mejorado la economía en todos los sentidos. Entonces, es una forma pues como egoísta de pensar en esas cosas. Entonces, este, este señor, este señor que, esta señora que me estaba consultando a mí, yo le pregunté, ven acá, ¿y tu esposo no trabaja? Entonces me dijo, lo que pasa es que él no trabaja, señor Ariel. Él para hablando, él para jugando con los amigos, desde que se jugando parqué, jugando naipes, etcétera, desde que levanta hasta que se acuesta. Yo le doy la comida, yo no le puedo negar la comida porque es el padre de mis hijos. Entonces le pregunté, ¿cuál es el signo zodiacal? Me dice Piscis. Y varias veces he confirmado esto de que el Piscis es perezoso, repito, no todos. Eh, una vez aquí en el centro, en él, había un hermano que dio su testimonio. Es porque él no sabía esto de los defectos y esas cosas. Él nos contaba, pues, tenía su casado, tenía sus hijos, y él quedó sin trabajo. Y él me decía, yo era el más tranquilo de la vida, no me preocupaba por preocuparme por ir a trabajar, por darle la comida a los hijos, que todos los padres, eso es lo primero que se preocupan ya, y que coman bien. Eso es una preocupación más o menos normal. Entonces él no se preocupaba por eso. Y, eh, y lo estaba denunciando, ¿no? Eso se llama un practimucha. Entonces yo le pregunté a él, ¿tú de qué signo eres? Me dice, del signo de Piscis. O sea, lo he confirmado muchas veces. Repito, no todos, porque eso también depende del ascendente. No todos son así. Ahora, uno tiene pereza de ánimo, abatimiento, falta de voluntad para hacer las cosas. El mismo trabajo de trabajar para retrabajar con la meditación para hacer los defectos, no nos los deja hacer la pereza. El trabajo para ayudar a la humanidad, para salir a ayudar a la humanidad, para ir de casa en casa llevando este mensaje por las calles, repartiendo volantes. La pereza no nos deja ir, siempre nos pone excusas, ¿ya? Y esta pereza nos lleva a una acción torpe y retardada, que nos conduce a los fracasos y a la miseria en esta u otras vidas. Ahora, el perezoso es una persona exigente. Él es el que más exige, él exige lo mejor. Y el peor enemigo del perezoso es el que le dice, haga esto.
Vamos a suponer que se llama Carlos. Carlos, haga esto. Se molesta, cambia el rostro, etcétera, etcétera. Que le manda a hacer un trabajo, se convierte en ese momento como un enemigo para él. Ese es el problema del perezoso. La pereza es el responsable del atraso y de la miseria en pueblos. Un maestro de sabiduría llamó a la pereza la madre de todos los vicios. Y efectivamente, es la holgazanería y la falta de trabajo la que da paso a las malas acciones, a los malos pensamientos y a toda clase de inclinaciones aberrantes y destructivas. Se dice, hablando de la pereza, dice que el ocio es la madre de todos los vicios. Yo un día eh, tenía un amigo. El amigo era publicista, trabajaba en una buena compañía en esos tiempos, ganaba buen sueldo. Y él me decía, andaba con unas gafas, pero él usaba la gafa porque él fumaba marihuana. Él me decía, yo todos los días me meto un tabaquito de marihuana y esto no hace daño, Ariel. Y esto como que le da inteligencia a uno. Me está conquistando. Y todos los días, yo, Ariel, ¿cuándo vamos a probar la marihuana? Ya, no, me tranquilo, ¿no? Eso, yo no voy a probar esas cosas. Y un día yo estaba ahí, ocio, sin hacer nada. Llegó donde estaba y me dice, ¿qué hubo, Ariel? Yo le dije, vamos. Ahí está. El ocio es la madre de todos los vicios. Y me hicieron fumar unos tabacos de marihuana. Comprobé todo lo que es la droga, lo que es la alucinación, lo que produce, etcétera. Yo no seguí en eso. Yo no seguí en eso. Sino que otro día fui también con ellos porque me invitaron otra vez, yo no fumaba, era una calilla ahí, yo la chupaba para no fumar, yo estaba viendo que se trabaran ellos, vi un poco de idiotas ahí, me salí de la pieza esa donde estaban ellos, y yo esto aquí no es conmigo, y me salí de ese vicio. Pero uno, y repito, es que cuando uno no conoce los defectos, cuando uno no conoce cuál es la realidad de la vida, que es un conocerse a sí mismo, que es liberar el alma del pecado, que es conocer los misterios del universo y los dioses, esa es la vida más desgraciada que puede tener un ser humano. Y ahora, lo peor es que conociendo estas enseñanzas, tratemos, no hacemos la posibilidad para cambiar y seguimos con la mecánica inconsciente de nuestra vida. Cuando nos conocemos a nosotros mismos y vamos eliminando ese yo de la pereza, va naciendo en nosotros la virtud de la diligencia. Ser siempre diligente. Una vez un ingeniero que estaba asistiendo a la noche con nosotros, me dijo, Ariel, tenía una tipografía, y me dijo, Ariel, necesito una persona para trabajar en la tipografía. Y yo le mandé uno que estaba sin trabajo. Entonces después le dije, yo, ¿cómo te pareció el hombre? Y me dice, no, no sirve. Yo al, yo al flojo y al perezoso lo conozco aunque llegue sudado. Y realmente también a ese mismo muchacho le conseguí otro puesto en una colchonería de otro amigo. Llegaba tarde, le llamaron la atención. ¿Cómo que se mete uno lo recomienda y lo mete en problema a uno? Ese es el problema del perezoso. Pero eso es un defecto, como los demás defectos. Hay gente que su característica psicológica son los defectos, otro que es la ira, otro que es la codicia, otro que es la envidia, otro que es eh, cada uno de los 7 pecados capitales. Entonces, en la gnosis nos enseña la necesidad de conocer cada uno de esos defectos, por eso es que estamos hablando de cada uno de ellos y de las consecuencias que originan cada uno de nosotros. O sea, la base, el fundamento de la gnosis es la autoobservación, es el conocerse a sí mismo. Si una persona pertenece a cualquier institución gnóstica, y va a las instituciones, y va a las conferencias, y hace las prácticas, y hace los ritos, si no trabaja con los defectos, no es iniciado, no es iniciado. Se vuelve posiblemente un doctor de la ley que predica lo que no sabe, porque eso también se da en estas instituciones, etcétera. O se convierte en un problema, porque las personas que están dentro de la noche y se creen vanos sabios y no trabajan, forman problemas en las instituciones. Y entonces esto es la necesidad de conocer el problema, repito,
nos enseña el verdadero maestro Samuel, es psicológico. Él es el que nos enseña que la causa del dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la cárcel, son nuestros defectos de tipo psicológico. La gente le tiene miedo a la vida, le tiene miedo al hambre, quieren tener plata y se identifican por el dinero. No, cuando uno comprende las enseñanzas y las vive, deja de tener miedo. El Cristo nos enseña, eh, dice, liberad vuestra alma del pecado. Bueno, se me acaba de olvidar ese pasaje en la Biblia. Ahora que me venga el recuerdo, se los menciono. Entonces, el problema es de tipo psicológico. La necesidad es de conocerse a sí mismo. Por culpa del defecto cometemos todas las desgracias, todos los errores, y eso marca nuestro destino. El hombre es el artífice de su propio destino. Lo que el hombre siempre eso recoge, y lo recoge en esta vida, lo recoge en las próximas vidas. Y lo que hizo malo, te lo paga, y lo que hiciste bueno, te lo cobra. Entonces, mejor es hacer tesoros en los cielos, hacer obras buenas, tener misericordia, tener caridad, tener humildad, ser personas humildes. Eso no, esas son virtudes que enaltecen a nuestra alma y que van dando unas características diferentes que posiblemente nos ayudan a cometer errores en la vida. El maestro Samuel nos enseña la necesidad de conocerse a sí mismo. Él nos enseña la clave de Sol, que es una clave para la autoobservación. Es una enseñanza que yo tuve del maestro Samuel y no la he podido encontrar en otra parte. Él dice, yo comencé con la autoobservación psicológica, a preguntarme quién era, qué estaba pensando, qué estaba sintiendo, hacer conciencia de sí mismo, qué somos, qué labor estoy haciendo, al volverse consciente de la labor que estaba haciendo, en qué lugar me encuentro, volverse consciente del lugar donde se encontraba. Y el maestro, pero hacerlo conscientemente, ¿no? Se llama clave de solas. Y hacerlo en las tres partes, porque si nada más está observando el pensamiento, eso no es clave de sol, eso no está bien hecho, es clave de sol. Entonces el maestro dice, la hice miles y miles de veces, hasta que eso se volvió parte de mi ser. Y la clave de sol venía sola a mí. Y así fue como comencé yo mi trabajo psicológico para liberar mi conciencia en esta existencia. Eso nos lo enseñó. Entonces, esa clave de sol es sujeto, objeto y lugar. Sujeto, preguntarnos de instante en instante, ¿qué estoy pensando? Porque todos los defectos piensan. ¿Qué estoy sintiendo? Hacer conciencia de lo que sentimos. Si sentimos una sensación de ira y tenemos un pensamiento de ira, hay que eliminar el pensamiento y hay que eliminar el sentimiento por aparte. Y si usted de esa persona pensó mal 5 veces, es un idiota, es un bruto, es un animal, tiene que eliminar cada pensamiento uno por uno. Madre Divina Devi Kundalini o Virgen, Madre de mi Cristo, le suplico ayúdeme a eliminar este yo de la ira que dice que ese señor es un bruto. Y después elimíneme ese yo de la ira que dice Señor que es un animal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué somos? O sea, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Y ahí lo vamos. Entonces, ¿qué labor estoy realizando? La segunda parte, objeto. Entonces, y el objeto es la persona, volvernos conscientes de la persona con que. ¿Qué día llegó una persona acá a mi casa? Y venía sudado, yo le dije, entra y te sientas acá, coge un poquito de fresco. Y comenzó a hablar. Y me estaba observando, y lo estaba observando a él. Y lo estaba escuchando. No era que estaba mirando para otro lado, pero me estaba observando a mí, me puse en estado de conciencia. Entonces, a través de la clave de sol, entonces el hombre comenzó a hablar de un familiar y comenzó toda la historia y se esmeraba. Y yo estaba ahí, pero yo no estaba ahí en realidad porque él estaba solo, él estaba hablando su defecto él solo, porque yo estaba en un estado de conciencia. Otra vez vino una persona y me insultó. Me dijo, tú eres esto y esto y esto y esto. Yo me puse en estado de conciencia, no reaccioné. ¿Ya? Entonces, cuando él terminó de insultarme, yo le dije, tú tienes toda la razón. Pero era que yo le había dado una orden, pero no has obedecido la orden y por esto pues he tomado esta decisión. Tú verás, ¿ya?
Entonces, cuando uno se coloca en estado de conciencia, uno trasciende cualquier ira, cualquier lujuria, cualquier tentación de codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, ¿qué estoy pensando? Y si está pensando es un defecto, hay que eliminar. Ahí lo coge uno facilito, porque el pensamiento es más lento, uno lo coge más rápido. ¿Qué estoy sintiendo? El sentimiento es como más rápido, es más emocional. Pero si tú lo sientes por algo, entonces si es de ira, es de ira. Si es de emoción, por una emoción, hay que eliminar. Es que la conciencia es conciencia, ella no vive de emociones, ella simplemente es conciencia, es conciencia. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué labor estoy haciendo? Por ejemplo, si yo estaba hablando con ese señor, amigo, y él habló, ya cuando él habló y terminó, pues él se fue. Ah, bueno, que pase bien, etcétera, etcétera. A veces, y además en ese caso, objeto es nosotros y la persona, estar ahí viviendo el momento, no identificarnos con las personas ni con lo que dicen las personas, etcétera. Sujeto. Ahora, la otra clave es objeto. Objeto es volvernos conscientes del objeto. O sea, si estás cocinando, cocina. Si estás Yo estaba envasando algo y se me derramó. ¿Por qué? Porque en ese momento se me metió un pensamiento. Entonces me olvidé de mí mismo. Yo dije, ve, pero estoy pensando, estaba echando esto aquí en un flaco y se me derramó. Esa es conciencia. Uno tiene que estar viviendo el momento. Y si se está uno bañando. Si uno va en un bus, se observa. Y a veces he cogido los buses y todo el mundo lleva la mirada ida, como pensando, Leo, yo voy ahí, voy en el bus. Y me he dado cuenta de muchas cosas en los buses, que ya las he contado aquí en estas conferencias virtuales, no las voy a contar ahora, pero que cuando uno va consciente, hasta uno reacciona. Un día iba en un bus y alguien vio una chispa de candela y gritó, ¡Cae! ¡Incendio! Y todo el mundo se va corriendo para atrás, todo el mundo reaccionó inconscientemente porque iban dormidos. Yo me paré del puesto donde estaba, miré para ver si había algún incendio, no había ningún incendio. Comencé a dirigir la salida, tranquilo, que todo va a salir bien, todo va a salir, todo va a salir bien. Y los calmé, todo. Cuando salió el último, yo salí por la puerta de adelante, no había ningún incendio. Uno reacciona, o sea, actúa conscientemente en esas situaciones de la vida, que no es la única situación donde yo he tenido que ayudar a muchas personas, porque se identifican con cualquier evento, con cualquier circunstancia. Yo trato de estar ahí a nivel de conciencia y llega la oportunidad de ayudar. Eso me pasó también en la universidad, una época. Bueno, entonces, sujeto, objeto y lugar. Lugar es volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos. Por ejemplo, nosotros estamos en la casa. De momento en que hay que hacerse la clave. Usted dice, ay, la esposa vino y colocó una mata ahí en una parte y no estaban ahí. Qué raro. Se colocó una botella en la mesa que no estaba ahí. Eso es raro porque la botella no estaba ahí. Llegó una persona a la casa a preguntar algo. Qué raro. Es raro que obsérvese ante la persona. No se identifique con la persona. Viva el momento. Entonces, y preguntarse uno además. La cuarta pregunta que forma parte de la tercera del lugar, ¿en qué lugar me encuentro? Porque si voy en un bus, voy en un bus. Si voy por la calle, voy por la calle. Si estoy en la sala de enseñanza náutica, estoy en la sala de enseñanza náutica. Si me estoy bañando, estoy en el baño. Si estoy en la sala, estoy en la sala. Entonces, realizando esta clave en una forma permanente, de instante en instante, nosotros vamos desarrollando el sentido de la autoobservación. El sentido de la autoobservación corresponde a lo que llaman una visión espiritual, y a través de esa visión espiritual de la conciencia, que se va despertando por la eliminación de los defectos, esto va acompañado de la intuición. Entonces va el discípulo desarrollando ciertas capacidades, ciertas posibilidades que hay que desarrollarlas, porque uno tiene que desarrollar aquí la intuición, porque el maestro Samuel nos enseña que un discípulo sin intuición no sirve para nada. ¿Por qué? Porque se deja embolatar por sus propios yoes, que lo desorientan, y si no tiene intuición, entonces ¿cómo va a comprender a una experiencia que le muestra como sabiduría un sueño? Entonces la confunde. O el mismo defecto